Muy buenas tardes, profesor. Hoy con mi grupo nos ha tocado el tema de meteorología estadística. Mi nombre es Caterine Vázquez Pata. Voy a iniciar con la presentación. Vamos a hablar un poco sobre el tema sobre la meteorología. ¿Qué es la meteorología? La meteorología es la disciplina que estudia el conjunto de técnicas o métodos que se usan en la investigación científica para alcanzar los objetivos planeados. Es una pieza fundamental para el estudio de la ciencia. ¿Qué es la climatología? La climatología es una rama de la ciencia de la Tierra que estudia el clima y sus variaciones a lo largo del tiempo y sus causas, sean antrópicos o naturales. Él comprendió que todos los datos permiten establecer las distintas zonas dinámicas en el planeta. La climatología es la ciencia que se encarga de estudiar la variación climática que se produce en la Tierra y sus diferentes características en cuanto a temperatura, precipitaciones, presión atmosférica y la importancia de la aplicación en la meteorología. Nos ayuda a conocer sobre fenómenos, nos da a conocer el factor climático en el mundo y cómo impacta en el ecosistema, ayuda a los agricultores a saber el clima para que ellos no cosechen y no se afecten. Aplicaciones de la meteorología. Como sabemos, tiene varias aplicaciones, como meteorología física, agrícola, médica, dinámica, sinóptica, meteorología aeronauta, meteorología marítima, meteorología industrial y meteorología. Vamos a hablar de la rama de la meteorología. Meteorología física es la ciencia interdisciplinaria que estudia el estado del tiempo, el medio atmosférico, los fenómenos ahí producimos y las leyes del origen. El estudio de los fenómenos atmosféricos y de los mecanismos que producen el tiempo orientando de su predicción. Meteorología agrícola. Se define la acción mutua que se ejerce entre los actores meteorológicos e hidráulicos. Es una parte y la agricultura. Es más amplio sentido, implica la agricultura, la ganadería y la silvicultura. Por otra, meteorología médica. Es la ciencia encargada de analizar la relación que existe entre agentes físico-ambientales y la salud humana. Meteorología dinámica. La de meteorología dinámica es el estudio de los movimientos atmosféricos como soluciones de las ecuaciones fundamentales de la hidrodinámica y la termodinámica y otros sistemas de ecuaciones apropiadas en situaciones especiales, como ser la teoría estadística de la turbulencia. Voy a pasar a mi otro compañero que siga exponiendo. Buenos días, soy Juan Carlos. Lo que me toca exponer son las ramas de la meteorología. Una de las ramas de la meteorología es la meteorología sinóptica, que estudia los fenómenos meteorológicos en el tiempo real, basándose en las observaciones realizadas a la misma hora y anotadas sobre un mapa, ¿no? Geog- geográfico, con el objetivo de presidir el estado del tiempo futuro, ¿no? También tenemos la meteorología aeronauta, que es la ciencia del clima aeronáutico, que es la combinación de la meteorología y la aviación, diseñada para proporcionar a los pilotos informaciones climáticas vital, implicando el estudio de los patrones climáticos, el pronóstico del tiempo y la interpretación de datos geolíticos. Otra de las ramas es la meteorología marítima, ¿no? Que estudia los fenómenos atmosféricos sobre la superficie de los océanos y sus influencias sobre la navegación marítima. Otra de las ramas que tenemos es la meteorología industrial. La meteorología industrial es la ciencia de la medición aplicada a los procesos industriales. Tenemos un simple ejemplo y sencillo como es las cantidades, dimensiones, la longitud y la anchura de una pieza.
y comprenderá que la certeza de estas mediciones en sus productos es crucial en el sector industrial. Otra de las ramas que tenemos es la metodología estadística, ¿no? La estadística y la metodología son ciencias dedicadas a dos campos diferentes. Sin embargo, la primera aporta a la segunda toda una estructura de análisis, como veremos a continuación. En general, se intenta suministrar a una mente científica informaciones ágiles, interesantes y útiles. Hay una pregunta interesante que es, ¿qué es la metodología estadística? Bueno, la metodología estadística es una rama de la meteorología, lo cual podemos analizar el tiempo, los climas, todos los fenómenos que se presentan en la atmósfera y, y cómo afecta a los distintos lugares de la Tierra. Nos ayuda. ¿En qué nos ayuda? En entender y hacer conciso la información meteorológica, ya sea de lluvias, truenos, leves temperaturas, viento, lo cual con unas estadísticas nos ayuda a mejorar, ¿no? Pero los cuales también tenemos variables estadísticas, ¿no? Como es la variable cuantitativa, lo cual es nominal, ordinal y binaria, ¿no? Y a la vez tenemos las variables cuantitativas, que cuál es discreto y continuo. Tipo de muestra, ¿no? La probabilíticos y no probabilíticos. Bueno, en el caso de los probabilíticos tenemos los muestreos aleatorios simple, muestreo aleatorio sintemáticos, muestreo aleatorio estratificado, muestreo aleatorio por conglomerados, lo cual son racimos de información, y muestras politápicos. En los no probabilíticos tenemos muestreos por cuotas, muestreos internacionales o de convivencia, muestreos casual o incidentes y muestreos por redes de bolas de nieve, ¿no? Los modelos estadísticos y meteorológicos, bueno, en el caso de los modelos estadísticos se clasifican de acuerdo a las distintas escalas. Por ejemplo, tenemos barcos de escala, escaños planetarios, escalas sinópticos, escalas y microescalas. Relacionada a los elementos meteorológicos, observamos variables dependientes con variables aplicables, predictores mediante una metodología estadística, ¿no? Los predictores se obtienen de un pronóstico de modelo NWP, que son numéricos, y observaciones meteorológicas, superficie previa e información de geolíticas. Bueno, en este caso lo tenemos en el cuadro donde tenemos los micro, que son partículas de polvo. Tenemos donde tenemos los micros B, los micros C, los micros Y, los micros B, los cuales son parte de este funcionamiento y van avanzando, ¿no? En el caso siguiente tenemos los métodos estadísticos, ¿no? Lo cual es un método estadístico 1, donde vemos el tema de población, que es el objetivo de investigaciones del autor. Tenemos otros datos, que es que apuntamos en cualquier observación, individuales de una característica viable. Es especificable, entre paréntesis podemos especificable porque especifica susceptible de ser comparado, ¿no? En caso de la variable, es una característica que posee todos los individuos de la muestra o de la población que se está analizando en un estudio estadístico y toma diferentes valores. La estadística descriptiva es aquella que recopila, analiza, estudia y describe a los individuos de una población. Su finalidad es obtener información, analizarla, elaborarla, simplificarla, lo necesario que para poder ser interpretado como cómoda y rápidamente, ¿no? El análisis exploratorio de datos. Bueno, el análisis exploratorio de datos tiene como objetivo identificar el modelo teórico más adecuado para representar a la población de la cual procedemos las muestras, ¿no? Las estadísticas nos permiten modificar el grado de confianza de interpretar para las medidas, bueno, calcular estimadores robustos
centrales de hallar los valores atípicos, ¿no? Y obtener la mayor o los 5 menores valores de la distribución y algunos procedimientos, ¿no? De los cuales lo describimos en cartillas, en grados, ¿no? Y todo ese tema, ¿no? Gracias. Estadística inferencial o analítica. Es una rama de la estadística que se enfoca en hacer conclusiones y generalizaciones sobre una población a partir de la información obtenida de una muestra de la misma, en el cual tenemos dos puntos, lo que es la escala paramétrico. Ahí nos dice que la estimación paramétrica se utiliza para relación estadística entre datos históricos y otras variables. Como ejemplo tenemos lo que es el metros cuadrados de construcción, en lo cual se calcula una estimación de los parámetros de la actividad, tales como costos, presupuestos y duración. Como segundo punto tenemos el intervalo de confianza. Esto nos describe la variancia entre la medida obtenida en un estudio y la medida real de la población, como es el valor real. Corresponde a un rango de valores cuya distribución es normal y en el cual se encuentra en alta probabilidad. En el cual ahí tenemos el intervalo de confianza para la varianza y donde se encarga del tamaño de la muestra para la estimación poblacional. Otro concepto también que se trabaja en el métodos estadísticos inferenciales es el multivariante, ya que nos ayuda a trabajar con varias variantes. Y tenemos dos puntos, lo que es el análisis multivariante, que nos dice que el análisis multivariante es una técnica que se utiliza para analizar múltiples variaciones. Simultáneamente su objetivo es encontrar patrones, relaciones y asociaciones entre las variables. En contraste con el análisis, un variante que se enfoca en una sola variable, el análisis multivariante examina lo que es la interacción entre múltiples variables. Como segundo punto, lo que es el diagrama de dispersión, en el cual el primer paso en este análisis de regresión es construir una gráfica de datos muestrales para lo que es el plano cartesiano, como lo que nos indica lo que es x, y. En esta gráfica es denominado diagrama de dispersión, donde el eje x se encuentra independiente. En el eje y se encuentran las variables dependientes, lo que es la coeficiencia de correlación lineal. En este punto la correlación son racionales entre dos variables aleatorias, lo que es en medidas en escalas, ya sea ordinales o de intervalo, que pueden ser positivas o negativas, en el cual si es positivo se produce cuando una variable aumenta y la otra disminuye. La existencia de correlaciones no implica lo que es su casualidad. Y cuando las correlaciones perfectas son la línea perfecta, lo que es en el gráfico de dispersión, las coeficientes de correlación se pueden calcular utilizando métodos de parámetros o no paramétrico. Como segundo punto, lo que es la coeficiencia de determinación R2. Nos dice que la variación nos explica que por la recta de egresión, es decir, en lo cual el porcentaje de la variable independiente x explica la variabilidad en la variable dependiente, o también ya sea la respuesta. Para su cálculo se utiliza la siguiente relación. Son lo que es la muestra de variable y la forma en el cual se halla la correlación lineal. En el cuadro, como se especifica, es multiplicado, en el cual nos
nos da la confianza y determinación que representa. Presentación de datos. Un cuadro estadístico. Un cuadro estadístico nos dice que consiste en un conjunto de datos metódicamente expuestos de una forma de filas y columnas, en el cual tenemos 6 puntos. Primer punto, números de cuadro. Segundo, título. Tercero, columna principal o matriz. Encabezados de columna, cuerpos de cuadro, casillas, filas y columnas. Por último, fuentes y observaciones o notas al pie. También, como podemos ver, tenemos otros cuadros que se ha estado mostrando en el set estadístico anteriores y podemos observar que tenemos todo lo que se había dado en la exposición. Métodos estadísticos 2, en el cual acá nos dice como primer punto tenemos las series temporales. Estos son los eventos que se ubican en diferentes épocas y lugares del año, en el cual buscamos detectar algún patrón en común que tengan para permitir predicciones futuras, y se dividen en dos, en lo que es tendencia general y estacionales, en el cual vamos a explicar con las gráficas, en el cual nos muestra que el incremento que hay en el cambio climático va en aumento, más bien dicho, también va creciendo, y nos muestra lo que es por años, una tendencia general. En la otra gráfica se puede apreciar lo que es el clima en temporadas de verano y en climas de temporada de invierno, lo que es en la costa, sierra y selva del país. Toma de decisiones. Es un proceso en el cual se necesita recabar información para que sea capaz de responder a todas las indagaciones y preguntas que tenemos para estos. Los resultados deben ser muy fiables, tanto en la recogida de datos como en su análisis deben ser realizados como un criterio y una forma objetiva. Como se puede apreciar, se puede dividir en dos ediciones, en lo que es en la descriptiva, en el cual trata en donde nos da ya una población y una muestra. En el cambio, lo que es en la toma de decisión inferencial, estadística inferencial, nos da una muestra muy clara donde el cual el profesional debe buscar las decisiones más correctas. ¿Dónde y cómo se aplica? Como primer punto, comprensión en los fenómenos, principalmente en el cambio climático, sobre todo cuando hay eventos extremos para prevenir desastres naturales y cambios bruscos en las regiones. Esto principalmente se aplica en métodos estadísticos, donde nos ayudará principalmente en una mejor comprensión de los fenómenos físicos. También nos ayudará en una valoración de hipótesis, a un análisis estadístico donde los datos pueden surgir, lo que es una existencia de relaciones entre las variables y la descripción de los datos observados, donde pueden ayudar a una predicción futura. Cálculo cuantiles. Nos sirve para calcular cuántas veces, y con esto nos va a ser de gran ayuda para expresar datos estadísticos como la descripción de la probabilidad de un elemento. Está dado en una forma general por la fórmula hecha. Tenemos como ejemplo, como se puede apreciar en la imagen, vamos a ver el cálculo del porcentil, lo que es 95. En la tabla que podemos observar es de las lluvias extremas. Ya entonces para ella el percentil de 95 se necesita primeramente saber lo que es el número de datos que tenemos, que vendría a ser de 137 como se aprecia en la tabla.
ya está depurada y nos quiere decir que, bueno, ya ha sido limpiada. Índice y umbrales. Cuando decimos que es un índice, es un hito climático resumidas en WETs. Son las relaciones entre distintos elementos de clima que pretenden cuantificar la influencia sobre las comunidades vegetales. Umbral térmico, ritmo anual de la actividad biológica, el hecho de que un organismo pueda o no desarrollar. Ahí en la tabla que nos da es lo que se va a calcular lo que es de un durazno si se puede desarrollar o no en una ciudad. Y nos han dado una tabla que es muy importante y necesario para utilizar las temperaturas medidas que nos dan para hallar las horas frías. También es necesario la fórmula donde nos dice que las horas frías es igual a 485,1 menos 28,5. La temperatura media sea con calma de las temperaturas en total de zona frío. Se tienen que sumar y nos da un total de 247,4. Es decir que el durazno necesita entre 400 y 800. Lo cual nos dice que no es factible para que se pueda desarrollar.